En este jueves, en esta última entrega de esta semana de Odisea Cósmica. Exactamente. Y vos sabés que ya está habilitada la preventa de un libro próximo a publicar que se llama Reescribir la historia y que la sinopsis dice algo así. ¿Cómo lidiar con lo que no se termina de entender? ¿Cómo llorar una pérdida que no se dimensiona? Habitar los espacios que se compartieron, atravesar el dolor, intentar superar los errores y volver al mismo lugar otra vez. Reescribir la historia es una novela corta que se lee de un tirón. Se sumerge en lo profundo de las pérdidas. La protagonista atraviesa escenarios de desesperación para repensar lo que sucedió con su vida a través de un terapeuta y un dispositivo singular que la atrapa cada vez más. Y estamos en comunicación con su autora, porque yo leí esto y me enloquecí. Y ahí se enganchó. Ya estoy. Conoce igual otros libros claro. de esta autora. Preséntela, Vic. Estamos en comunicación con Soledad Fernández. Sol, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿cómo están? Hola, andás? Soledad, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien. Bien, ¿vos? Acá bien, ansiosa. ¿Cuándo se publica? Mirá, está la preventa, así que yo creo que en breve esto será, no creo que más de un mes. Es la primera vez que hago esta modalidad, así que estoy ahí como viendo como paso a paso cómo es con la editorial. Pero bueno, en breve. Bien, contanos cómo surgió la idea de esta novela. Mira, si yo te digo cómo surgió, no tiene nada que ver con la historia en sí misma, pero bueno, no sé si te acordás, este verano que pasó, no, el verano anterior, estuvimos tan llenos de mosquitos. Sí. Bueno, digamos que disparó un montón de situaciones y dije, bueno, algo tiene que quedar ahí plasmado. No son mosquitos, son hormigas en la novela. Pero bueno, toda esa situación así con no poder estar mucho a la intemperie, el no poder por ahí disfrutar mucho el aire libre, el estar en un momento muy particular y esto de los mosquitos, bueno, es como que uno a veces eso genera ciertas situaciones de tensión y de necesidad de que la cabeza no explote literalmente, sino a través de la literatura. Así que bueno, por ahí empezó la cosa. Justo estaba leyendo en ese momento Las Indignas, que también tenía una cosa ahí como de Agustina Basterrica, ¿no? Que tenía una cosa ahí como también con la naturaleza, con cómo se viene en contra a veces todo eso. Y bueno, nada, empezó con el tema de las hormiguitas y bueno, derivó todo en una situación con un psiquiatra y una cosita ahí que es un dispositivo que bueno, nada, no quiero spoilearlo demasiado, pero bueno, es un escape mental interesante que tiene la protagonista de la novela, le digo yo, porque es una novela corta. Yo quiero saber en qué, porque sos madre, sos médica generalista, sos secretaria de salud de acá de La Plata. ¿Y en qué momento tenés cabeza para seguir escribiendo? Porque no has parado, ya esta es tu cuarta novela. Es mi cuarta novela. No, yo creo que el escribir es justamente esto que te decía, poder poner la cabeza un poco en frío y de alguna manera reescribir lo que a uno le pasa en un montón de situaciones, pero bueno, ficcionar un montón de cosas, y eso es como una puertita que te abre a la paz, porque si no uno... es mucha tensión con todo, obviamente. A ver, desde la maternidad, ser compañera de mi marido y la medicina, digamos, son un montón de cosas que, bueno, lo que uno puede hacer con el arte hace que también la cabeza no nos explote. Hoy por hoy que hay tantas situaciones de salud mental, digo que el arte es como esa cosa de resignificar la vida constantemente y nos ayuda a justamente mantenernos acá en el aquí y ahora. Y en ese reescribir la historia, ¿contempla tus anteriores trabajos? Mirá, yo siempre escribo sobre todo en lo que es las novelas, la protagonista siempre es una mujer. Así que en esta no se escapa, es una mujer también, y es una mujer al cual va a ir descubriendo
a medida que avanza la historia, qué es lo que le pasó. En las anteriores, también, digamos, situaciones muy puntuales, por ejemplo en la novela del perro en la puerta de la casa velatoria, en una situación muy puntual, que era un velorio, ella hace todo un recorrido hacia atrás de su vivencia y con la familia, con su madre, con su padre, y pone en tensión esas relaciones. En la del cuerpo habitado es una mujer que llega a un punto de su vida en donde todas sus responsabilidades familiares la terminan absorbiendo de tal manera que ella queda como despersonalizada, desdibujada de su propia vida, digamos. Entonces, son mujeres a las cuales les pasan cuestiones puntuales. Bueno, la máquina de diagnosticar, que por ahí uno dice, bueno, puede ser más yo que otras, es una médica que justamente la vocación la pone, lo que es la profesión en sí misma, la pone en un lugar donde ella se parte en dos, literalmente, y empieza ahí ese juego de quién es ella, es una o es la otra, cuál es su vida real, cuál es su situación concreta y dónde está de verdad. Es esto, es la mujer puesta en determinadas situaciones de sus vidas cotidianas que terminan, bueno, yo las termino ficcionando de una forma extrema, si querés, pero bueno, a veces lo extremo hace que uno pueda contar algo que de alguna manera termina hablando mucho de la salud mental de las mujeres. Como que hay una combinatoria, ¿no? De la oscuridad y la claridad. Sí, el lugar oscuro, yo siempre digo, el día que yo descubrí mi oscuridad de persona y la puse en juego en el arte fue el mejor logro, digamos, porque uno se tiene que amigar con ese costado y tiene que hacer algo. O sea, no somos todos puros, sino que tenemos nuestro lado más oscuro. Bueno, ese lado más oscuro, si lo ponemos a jugar en el arte o en alguna situación así productiva, siempre sirve y siempre es provechoso. Bien, ¿y cuándo aparece la escritura en tu vida? Que vos recuerdes y digas, este fue el momento. No, te lo puedo decir puntualmente. Yo siempre fui una gran lectora. A mí me gustaba leer mucho. Durante toda mi adolescencia fui gran lectora. Siempre digo, mi primer librito fue de la colección Villiquen, la de Ana la huerfanita, que me acuerdo que me lo regalaron mis viejos y los leí como 1000 veces. Y de ahí yo no paré de leer nunca, me encantaba leer. Bueno, con la facultad un poco ahí se detuvo, porque bueno, la cantidad que uno tiene que leer para medicina es un montón. Entonces ahí como que solamente leía en las vacaciones y demás. Pero el arte siempre estuvo atravesándome. Bueno, yo soy profesora de guitarra de chica, y después de más grande, en esta cosa de buscar cómo hacer que no explote la cabeza con la profesión, empecé a cantar, hacía canto como técnica vocal, digamos. Y entre ese interín, bueno, yo soy mamá. Y ya no era tan fácil cantar en casa, porque tenía un bebé. Claro. Claro, entonces, bueno, ahí fue como empezó esto de qué hago con todas esas cosas que a uno le van apareciendo en la cabeza y todos los miedos y todas las sensaciones que genera la maternidad, porque la maternidad es hermosa cuando es contada, pero cuando se va viviendo tiene todos esos costados, y bueno, tiene el costado de la oscuridad también. Bueno, y ahí me acuerdo que empecé con estaba mirando a mi nene dormir y hice un breve poemita chiquitito. Y yo dije, podía hacer esto. Y ahí, bueno, empecé como a escribir cosas y qué sé yo, y te estoy hablando de estos 2012, 2011, y son del 2010. Y como empecé a ver que me había empezado a copar con eso, empecé a hacer talleres de escritura con Mariela Anastasio, que es una genia, es dramaturga, es una genia. Estuvo aquí de invitada. Yo la adoro. Y bueno, empecé con ella, y después de eso en Malicia con Francisco Magallanes, y bueno, ahí ya, bueno, con Francisco saqué la primera novela, que es la máquina, y la segunda novela, que es la del perro,
la estaba trabajando con él y me dice, mandala a concursar. Y ahí obtuviste un premio. Claro, y ahí obtuve un premio al Bernardo Cordon con la editó Paisanita Editora. Uh-huh. Bueno, para mí fue una felicidad enorme. Y además un escritor también gran observador de la realidad y yo lo definiría bastante oscuro. Bueno, yo creo que no, digo, al menos lo que me gusta, para mí son todos oscuros. No, bueno, pero ha de ser lindo como escritora justamente concursar ese premio y obtener ese reconocimiento. Sí, pues, la verdad que estaba feliz. Y bueno, también con Francisco trabajamos El Cuerpo Habitado y esta última también lo trabajé con él, el final no lo trabajé con él. Ajá. Pero sí le di el cierre, lo veníamos haciendo en el taller. Así que nada, así fue como fui escribiendo y animándome, porque creo que también hay una cuota de animarse a que el otro te lea y haga una crítica, porque también, a ver, no todo lo que uno escribe es para todos, o sea, no a todo el mundo le va a gustar, uno puede recibir críticas que no son lo que uno quisiera, pero bueno, es exponerse un poco a eso y animarse a lo que los otros digan, ¿no? Y bueno, nada, hasta ahora viene bárbaro. Hasta ahora viene bien. Sí, claro. Bueno, voy a contar la infidencia que así nos conocimos con Sonia. Porque yo, allá en el 2018, que tu niño tenía 8 años, ella tremendo adolescente, yo me abrí un blog. Yo ni siquiera sabía todavía que yo vivía para la comunicación. Todavía no lo entendía. Lo entendí 1 o 2 años después, pero ahí estaba el germen. Me abrí un blog que se llamaba Bibliósfera y hacía reseñas. Y Sole me escribió y me mandó su libro, un perro en la casa velatoria, y que hoy lo volví a leer. Ayer lo volví a leer y pero acá lo tiene que prestar. Pero eso lo tengo. Porque me fascina por el título. Y acá tengo El Cuerpo Habitado, que también lo guardo con mucho cariño. Y fuiste de las primeras que confió en mi laburo reseñando y que se abrió y fue como, toma, yo hice esto, opina. Y como lectora puedo decir que se agradece mucho, digo, quizás la premisa parece bastante boba, pero que una mujer escriba sobre mujeres se agradece un montón, digo, porque pones, bueno, mencionabas recién la salud mental, hace mucho sentido. Mencionabas esto de las hormigas y hay una conexión, ¿no? O con lo del perro que está ahí en la puerta de la casa velatoria, con las hormigas. Siempre hay algo externo que se conecta con el universo interno de tus protagonistas, que tienen un montón de cosas, pero que también, por lo menos en el caso de Carolina y en el caso de la protagonista del Cuerpo Habitado, tienen una inseguridad de no llegar a haber hecho en su vida todo lo que hubieran querido. Me parece que vos ahí sos un poco todo lo contrario, porque mencionaste guitarra, canto, un hijo, medicina, escribir. ¿Qué más se viene? Digo, ¿hay algo que te quedó ahí pendiente todavía que decís, bueno, esto queda por explorar? Mira, no, yo creo que si me das un par de años va a haber algo para explorar. Pero yo, esto que vos decías de que una mujer escriba respecto a las mujeres, yo pensaba, digo, porque a veces también uno cuando habla sobre lo que escribe es como que también uno se acomoda un poco. Esto de la carga mental, me parece que de alguna forma uno lo que termina reflejando es eso de la carga mental que tenemos, que no es pavada obviamente, pero que porque en mis novelas hay mucho diálogo interior y a mí me encanta el monólogo interior. Y lo haces muy bien, Sole. Gracias. Pero bueno, eso, yo me acuerdo uno de mis compañeros del trabajo que leyó El Cuerpo Habitado me dice, ¡oh! Entonces yo le digo, así es la mente nuestra, básicamente. Bienvenido. Claro. Y él me dice, no, está exagerado. No te creas tanto, le digo, porque es un tema, digamos, esta cosa de, parece como que la cabeza se arborizara, digamos, como esa reminiscencia constante. Total. Bueno, eso también hay que ponerlo en papel y por ahí a veces, obviamente, exagerarlo un poco como para que llegue y pegue un poco más, pero
esto de que una vaya por la vida así en apariencia normalita, digamos, caminando por la historia y adentro digamos, y uno no lo deja ver, es un gran esfuerzo de las mujeres también. Yo lo que quiero por ahí a veces poner ahí en juego es, bueno, en algún momento también nos rompemos y el romperse tiene un montón de formas de romperse. Romperse porque la cabeza se partió en dos y nos despersonalizamos o porque, no sé, llegamos a una demencia o nada, o no voy a spoiler como es la novela, pero bueno, pasan cosas, digamos, cuando uno, la presión y la situación es tanta y las vivencias son tantas que, bueno, a veces se espera que nosotros sigamos siendo las mismas, que vayamos por la vida como si nada pasara y pasan un montón de cosas. Absolutamente. Sí, pensaba en esto también de la oscuridad, que digo, sin ser necesario llegar a romperse, digo, hay un montón de contradicciones y prejuicios y mandatos y un montón de charlas que sí coincido con vos y en esto que contabas y que se traduce en tu manera de escribir, ¿no? Con esto y de repente te sentís un poco acompañada y dices, ok. Me pasaba, bueno, hace un ratito antes de entrar terminé El cuerpo habitado, lo releí, perdón. Y era como que te sentís entendida. Obviamente está re loca Mari, pero bueno, también hay un hermana, yo te entiendo, ¿no? Claro, ¿cómo no estarlo? Claro. Bueno, pero El cuerpo habitado, por ejemplo, yo durante un par de años, varios, fui médica de cabecera de mami y de alguna manera yo veía que la mayoría de las personas jóvenes que iban por sus familias eran mujeres. Y era la mujer la que se encargaba de su mamá de llevarla a los turnos, de pedir la receta, de ir a la farmacia, ay no que estaba mal, hácemelo de nuevo, no porque la farmacia me lo ruta. No eran varones, claro, eran mujeres. Y no estamos hablando de que esto fue hace 20, 30 años, estamos hablando que fue hace 5 o 6. Y seguramente, perdón que interrumpa Soledad, seguramente sigue sucediendo eso. Sí, totalmente. Nos pasa por ahí cuando también haces una jornada de salud y los que llevan a los chicos siguen siendo las mamás, y la que sabe la vacuna cuando se la dio la última o cuando tiene que hacer refuerzo o la internación que era lo que tenía, que le dijo al médico, todo sabe las mujeres. Y sí, digo, perdón, yo he escuchado no hace mucho de tener que contratar a una enfermera por simplemente como eran hijos varones, cómo iban a ayudar a su mamá. Y a mí me pareció, de acuerdo con mi hermana, lo cuento así, no es referencial, pero nos pareció como insólito, pero es tu vieja la que está enferma, ¿no? Y acá un poco lo estás contando. Sí, pero por ahí te dicen, pero yo como voy a ver a mi mamá desnuda. Exactamente eso. Claro. A mi mamá. Y vos decís, y si es la mujer, y lo puede hacer también con el papá, o sea, claro, es tu mamá. Digamos, es el rol de cuidado por excelencia de las mujeres. Bueno, a ver, soy médica, es un rol de cuidado. Entonces, total. De alguna forma uno lo termina repitiendo y lo termina haciendo. Por ahí lo que haces es, bueno, ya llegamos acá, resignifiquémoslo, veamos de qué manera podemos hacerlo diferente. Que no sea el mandato, que no, digamos, buscarle las formas y las maneras de no repetir lo que ya sabemos que termina pasándonos siempre a las mujeres. Sí, eso bueno, en El cuerpo habitado eso aparece mucho en los personajes de María y de su hermano Camilo, ¿no? Que él se desentiende porque yo hombre, ¿no? Que no tengo nada que ver. Y también esto de postergarse. Hasta mal por tener un chongo. Claro. Se siente mal hasta por eso. Escúchame, contale a la gente cómo puede conseguir tus libros y también cómo puede sumarse a la preventa de Reescribir la Historia. Bueno, empezamos por esa parte. La preventa pueden acceder a través de la página de Caburé Libros. Esa es la editorial en la que estamos sacando la novela. Entran a la página y, si mal no recuerdo, el precio está en algo de 20.000 pesos. Sí. Sí. Está difícil todo,
sabemos eso, pero bueno, la literatura local hay que fortalecerla. Y los otros libros, bueno, las de Malicia las encuentran en Malicia, que es en 6 y 59, siempre me olvido que diagonal es el que está ahí. Y el perro también en Malicia, y si no, a través de la página de Paisanita, que también las venden a distancia y les entregan puerta a puerta. Y si no, te pones a escribir a tu Instagram, Sole Fernández Escritora. Totalmente, exactamente, Sole Fernández Escritora. Bueno, escúchame una cosa, porque acá somos ansiosos. Queremos saber, ¿estás en algún proyecto más? Porque ya nos tenés acostumbrado a que ya venís sacándonos 4 novelas. Yo te cuento que sí. Pero está muy... No, ¿qué me pasó? Está muy verde todavía. Claro. Pero resulta que a mí me llegan mucho las imágenes. Las imágenes me despiertan esta cosa de el relato y qué sé yo. Yo todo el tiempo escribo cuentos, así que cuentos tengo un montón. Pero había visto una imagen muy interesante de una puerta en el medio de la nada. A mí me gastan siempre porque me gusta el color rosa, a pesar de que soy bastante feminista. Pero me gusta el rosa. Y era una puerta rosa, entreabierta, en un lugar que no había nada, y se veía que del otro lado, por supuesto, había otra cosa totalmente diferente. Entonces empecé a escribir esto, este es un personaje varón, que se encuentra con una puerta en el medio de la nada, digamos, en el fondo de su casa. Y decide atravesarla y ver qué pasa. Bueno, y que vienen pasando un montón de situaciones. Mi idea es conectarlo con su pasado y con quién era su madre y con que, o sea, la madre haya estado en un momento de la vida argentina particular, no se imaginarán cuál. Bueno, que es como todo un recorrido que él hace a través de diferentes puertas. Ah, espectacular. Cuestión que hay una película que salió donde atraviesan puertos. Así que tengo que ver qué vuelta le da. Claro, si va a ser la puerta o no, lo voy a trabajar seguramente con Francisco. Okay. Pero bueno, la idea era esa, que atravesara puertas y que encontrara diferentes situaciones y que él vaya ahí hilando sobre su historia, que no es la historia que él conoce, sino va a tener que ser otra historia. Ya es súper prometedora. Ya estamos, los primeros lectores ya están acá, Sole. Así que bueno, tenemos... Espere, porque yo le voy a hacer... Sí, ¿querés? Bueno, dale. Ya la voy a comprometer al aire para algún momento, Soledad, que te vengas a los estudios de Radio Provincia con tus libros, no los de tu autoría, sino esos libros que lees, esos libros que son importantes en tu vida para compartirlos. Sí, cómo no. Tenemos acá una columna que la hace Edu, que se llama Compartir Libros, que la idea es un poco eso. Descubrir el mundo literario de los escritores. Me encantaría. Así que bueno, doble invitación. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo Soledad. Gigante. A ustedes, nos vemos. Nos vemos. Soledad Fernández, qué linda charla. Soledad Fernández, Yo qué escritora. Prometedor, porque yo le iba a preguntar justo, ¿cuándo se viene un hombre? Y ahora. Toma pa' vos. ¿Viste? Escúchame, Sole Fernández, escritora, médica generalista, secretaria de Salud de La Plata, madre, canta, toca la guitarra, ¿qué más querés? Vayan a leer, yo hoy leí justamente, ayer a la noche y hoy en la mañana lo terminé. Sus novelas justamente son cortitas, pero te atraviesan un montón, son ideales para ese momento que decís, no tengo tanto tiempo para detenerme a leer, pero quiero que me vuelen un poco la peluca. ¿Y Soledad te vuela la peluca? Sí. Sí, anduve ahí leyendo un poco. Tómate, lo presto. Y yo quiero el del perro. Ese me encantó el título. Ese te lo mandé por mail. Ah, bien. Porque lo tengo digital. Ese fue la puerta, hablando de puertas, fue la puerta de entrada para conocerla a Sole. Te hablo desde el 2018 y no perdimos la comunicación. Así que bueno, también estaré sumándome a la preventa de Reescribir la Historia. Vayan a su Instagram, ahí tienen los toda disparadores la datita. que tiene me gustaron. En este caso, los mosquitos. Las hormigas. Ah, las hormigas. Los mosquitos basándose en los mosquitos, que fue terrible. Y que además ella, como secretaria de salud, estuvo al mando de la situación. Por eso le decía, ¿en qué momento tenés cabeza para toda esta creatividad? Imagínese lo que fue ese periodo mosquitero. No, terrible.
Era horrible. Terrible. Te tenías que encerrar en tu casa y ellos querían atravesar el vidrio como en las películas de terror. Y Sole estuvo frente a la campaña de Y le tocó, claro. Exactamente. Bueno, hacemos una pausa, que hay más Odisea Cósmica, Sí, ¿le parece? claro.